Una característica fundamental de la fiesta del Pentecostés es que esta fiesta es de carácter agrícola, igual como las otras dos, pero aquí marca el Pentecostés lo que es el inicio de la cosecha, y primordialmente vamos a hablar de lo que es la cebada, por ciertas características muy particulares, pero que la cebada por muchos ha sido considerada como alimento de pobres. Entonces, ¿será cierto? ¿Será un alimento de pobres? Porque si es un alimento de pobres, entonces llegaremos a otras conclusiones importantes de lo que significaría en todo caso la fiesta del Pentecostés. Entonces, de acuerdo con esto, caracterizando a este cultivo de la cebada, tenemos que esta planta, igual que el trigo y otras muchas, es parte de la familia de las gramíneas. Producen esos granos que son preparados para poder entrar en el proceso de, de para hacer harinas de nixtamila, ¿cómo se le dice? Nixtamalizar, exactamente. Entonces, esta planta en particular dice aquí que fue muy utilizada en toda esa región de Canaán. Es una planta que tiene unas características muy particulares, pero que, de acuerdo con lo que vamos a ir detallando aquí, fue compitiendo poco a poco con el trigo, y es interesante porque este último lo fue sustituyendo. La importancia de la avena, de la cebada, perdón, estriba en que es una planta que se puede dar en suelos pobres. ¿A qué llamamos suelos pobres? Aquellos suelos que son poco profundos, tienen pocos nutrientes, y que además una característica interesante de la cebada es que no es poco exigente a la lluvia. Se da en lugares donde llueve poquito incluso. Entonces, con el tiempo los israelitas lo fueron sustituyendo a la cebada por el trigo, y vamos a ver en torno a la cebada qué relación tiene con la fiesta del Pentecostés. Entonces, la cebada, viéndola en imágenes, tiene esta presentación, la cebada. Esta es la cebada cuando uno está en pie en el cultivo, y esta planta tan singular que también con ella se hacen tortillas, compite con esta que es el trigo. Entonces el trigo poco a poco lo fue sustituyendo, y vamos a ir viendo por qué el trigo tuvo más fue ganando campo a la cebada, para que a la gente le importara más los productos que se obtienen del trigo, cómo fue sustituyéndolo el trigo a la cebada. De consiguiente, vamos a ver aquí que el pan de cebada era considerado como el pan de los pobres ya desde antes. Por ejemplo, vamos a ver que en cierta ocasión, en el tiempo de Jesús, dice que aquí hay un jovencito, un muchacho, y dice que le preguntaron, bueno, ¿y qué traes? El joven dice, pues trae 5 panes y 2 pececillos. Entonces, se entiende que ese jovencito que andaba por ahí, pues no era de muchos recursos, y por eso se le considera que es alimento de los pobres. Y luego dice aquí, la cebada se cosechaba antes que el trigo, de acuerdo con este texto de Éxodo 31-32. Por eso, cuando hablamos de esta fiesta, vamos a ver en particular que dice aquí, refiriéndonos a Ruth, dice: Ruth y Noemí llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, que es equivalente al inicio de la primavera. Ya nos vamos acercando a lo que es el significado para la fiesta del Pentecostés. Dice, el valor de un terreno, cuando se vendían para fines agrícolas, se cotizaba en torno al tonelaje de producción de cebada. Entonces, de acuerdo con el rendimiento que diera ese suelo, era valorado, y así es como
decían vale tanto o vale X, vale muy poco porque produce poca cebada, o vale mucho porque produce mucha cebada. Entonces en torno a ella es como ganaban valor los terrenos donde se cultivaba la cebada. Entonces dice aquí que el trigo es superior a la cebada y se le considera que está en un precio menor al, a la cebada en comparación al trigo. Y dice aquí en esta parte lo que ocurrió en un cierto momento allá en Samaria, en el sitio, cuando le dice aquí: mañana a estas horas valdrá el seat de harina un ciclo y 2 seat de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Entonces aquí fue en aquel momento en el segundo libro de los Reyes 7:1, donde un hombre incrédulo no creía que el valor de la cebada iba a aumentar cuando estaba en el sitio, cuando Asiria estaba dominando a la parte norte de Israel. Entonces, de acuerdo con esto, vamos a ver que para el tiempo de Juan, es decir, en el año 96 de la era común, tenemos aquí que en Apocalipsis 6:6, sí se está diciendo de lo que es el valor del trigo en comparación a la cebada. Y dice aquí que en cuanto al trigo, dos montoncitos de trigo valían, dice aquí, el valor de la cebada era de 1/3 del trigo. Entonces 2 de trigo por 6 de cebada. Esa era la cotización que había en ese entonces. Entonces vamos a tomar muy en cuenta esto. El valor 3 veces o el triple vale el trigo en comparación a la cebada. Por ello dice aquí, asociando lo que es el cultivo de la cebada a la fiesta del Pentecostés, que es la fiesta de las semanas o Shavuot, dice aquí, la fiesta de las semanas Shavuot se celebra precisamente durante la cosecha de la cebada. Entonces de ahí es donde va a tomar valor esta fiesta, tomando en cuenta el modo o el tiempo en que se está celebrando, y que no es en cuanto al trigo, sino más bien a la cebada. Y dice aquí, si la cebada es un alimento de pobres, entonces como consecuencia la fiesta del Pentecostés vendría a ser una fiesta de pobres. Ahí nos faltaría poner interrogación si esta fiesta es una fiesta de pobres, la fiesta del Pentecostés. Entonces aquí dice, los que reconocen su necesidad espiritual, de acuerdo con Mateo 5:3, dice ahí el texto, que bienaventurados son los pobres porque ellos heredarán el reino de Dios, o ellos verán el reino de Dios. Pero aquí en esta versión 5:3, si lo ven en particular, es lo que dice ahí, que bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, no en términos de pobreza en cuanto a cantidad de dinero que pueda tener una gente, sino más bien ahí, de acuerdo con esta versión, dice que no es pobres económicamente, sino son aquellos que saben reconocer que hay una necesidad espiritual que hay que atender. Entonces, desde ese punto de vista, yo siento que podríamos ver a la fiesta del Pentecostés como una fiesta que nos da oportunidad para poder reconocer nuestras carencias y para poder mejorar. Como que es una fiesta de oportunidad, vamos a llamarle así. Entonces, dice, para el caso del Éxodo 34:22, dice que al principio de la cosecha del trigo, sí, cierto, así lo dice el texto, pero vamos a ver qué pasa aquí. Si la fiesta del Pentecostés fuera al principio de la cosecha del trigo, hay una problemática, porque dice que ellos van a cosechar el trigo. Cuando viene la cosecha del trigo, lo primero que hay que hacer es levantarlo con la hoz, acumularlo, y viene lo que le llamamos un proceso de limpieza. Y dice aquí, el grano de trigo debe ser limpiado y acondicionado apropiadamente. Eso es interesante. Después de esto viene un proceso de acondicionamiento.
Este proceso de acondicionamiento, vamos a ver en qué consiste. Dice, es en secar el grano en un 15 a 17% de humedad, mientras que este proceso, dice, el salvado se torna duro y elástico y el endospermo blando. Es decir, aquí se está condicionando al grano, tiene que estar en un porcentaje de dureza para poder soportar la molienda, y esto es a lo que le estamos llamando proceso de acondicionamiento. ¿Qué más viene? Cuando dice ahí el texto que entonces la fiesta es al principio de la cosecha del trigo, estas etapas que ya mencionamos anteriormente llevan un tiempo, y este tiempo, de acuerdo con los expertos o con los agricultores, pues más o menos llevaré un tiempo de un mes alrededor en el secado de lo que es la semilla del trigo. Entonces, ya no coincidiría con la fiesta del Pentecostés. Dice aquí en Jueces 7:13, vamos a ver una parte muy importante en cuanto a esto de la cebada. Y dice aquí, luego que llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, aquí es interesante porque vemos que ese sueño que tiene ese hombre que escucha a Gedeón, como que tiene relación con lo que le va a pasar a Gedeón. Y vamos a ver en qué consistió. Dice aquí, he aquí que yo soñé un sueño y que veía un pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madián y llegaba a las tiendas y las hería de tal manera que caían, las trastornaba de arriba abajo y las tiendas caían. Ese fue el sueño que escuchó Gedeón. Entonces aquí, de acuerdo con este sueño, es importante porque decimos, bueno, ¿por qué tenía que ser especialmente ese pan de cebada? Y dice aquí, vamos a explicarlo más adelante, que entonces va a tener que ver mucho con lo que va a hacer Gedeón. Y este hombre Gedeón dice que va a contar con 300 hombres con los cuales Dios le dio la victoria. Entonces, ¿qué ocurrió con él? Pues dice que, escuchando el sueño de aquel hombre, más o menos vamos a replantear el sueño de aquel hombre, y dice que soñaba un pan. Ahí está un pan de cebada, debió de haber sido muy grande, porque dice que rodaba y llegaba a las tiendas de Madián. ¿Y qué les hacía? Miren cómo las hace pedazos. Es simpático esto, porque cómo es que en un sueño se está reflejando lo que más adelante haría Gedeón a estos pobladores de Madián, que eran los enemigos de esa parte de Israel. Entonces dice que rodaba y los hería y deshacía las tiendas de Madián. Ese fue el sueño. Entonces esto sin duda tiene que ver con lo que haría Gedeón con solo 300 hombres. ¿Se acordarán ustedes que eran muchos hombres en un principio? Pero Gedeón dijo, con todos estos me vas a dar el triunfo, le dice al ángel. Dice, no, te los voy a probar, porque él no entiende qué es la prueba, pero iban a venir varias situaciones con las cuales se iba a ir deshaciendo de aquellos que no eran aptos para la guerra, para hacer la maravillosa obra que iba a hacer Dios con ellos. Entonces, por ejemplo, en cierto momento les dijo que se los llevara y hablara con ellos, y les dijo que el que fuera medroso, fuera tierno, no estuviera seguro, se fuera en la noche. Y se acordarán que en ese momento casi fue como la mitad del pueblo que se fueron. Dijeron, pues si nos dan oportunidad de zafarnos de esta guerra, pues, y se fueron, creo que la mitad. Paso siguiente, dice, no, aún son muchos. Dice que se los lleva al río. Y dice que ahí iba a hacer que los hombres tomaran el agua. Y les dice ahí que los hombres que tomaran el agua como perros, esos quedaban descartados. Y de estos 4 quedó uno. Es decir, como
cuarta parte quedarían. Y este hombre que está bebiendo el agua con cautela porque se está sobreentendiendo que podría estar alerta con sus armas y solamente tomar agua, este sería un hombre elegido. Entonces, de acuerdo con esto, pues lo que iba a venir después, pues iba a ser la gran batalla que se iba a venir, pero que iba a ser en número muy, muy menor a lo que eran sus enemigos del pueblo que traía Gedeón. Entonces, vamos a ver aquí que después de esa depuración que se hace, Gedeón solamente se va a quedar con tan solo 300 hombres, que son muy pocos porque contra los que van a pelear son miles, son miles. Entonces hay muchísima cantidad en comparación a estos hombres, los enemigos de los que traía Gedeón. Entonces dice aquí, y se da cuenta entonces Gedeón que la victoria que Dios le va a dar no va a consistir en el portar armas poderosas, sino más bien aquí la victoria que se le va a dar es por una estrategia que le va a proporcionar el Eterno. Y esa estrategia tan singular, ahí vemos esta imagen, iba a consistir en un estruendo de bocinas, que son los cuernos que iban a tocar ellos, y además con cántaros que al romperse dejarían escapar el resplandor de las antorchas agitadas en la noche. Entonces aquellos estaban en pleno sueño, de pronto ven mucha luz, mucho ruido, entran en pánico, y ellos mismos empiezan a luchar unos contra sí, y dice el texto, cada uno con la espada contra su compañero. Entonces de esa manera fue el triunfo de Gedeón en ese momento, pero que ya lo explicamos. Se comparó con ese pan del sueño de aquel hombre que rodaba y destruía a las tiendas de Madián. Entonces, ¿qué relación vamos a ver aquí de ese pan de cebada? Pues que es un pan, para algunos es de pobres, es un pan escaso según algunos, y la comparación es que esos hombres, 300, tan poquitos hombres que son 300, están siendo comparados con ese pan, que para algunos es un pan de pobres. Entonces es interesante esto porque tiene que ver con esta fiesta del Pentecostés, y vamos a resaltar algunas cosas para ver si es cierto lo que nos están mencionando algunos, que es un pan de pobres. Van a ver que no tiene nada que ver esto. Dice aquí, ¿realmente es un alimento de pobres? La cebada es un cereal altamente recomendable, dadas sus excelentes propiedades terapéuticas y nutricionales. Desde aquí ya nos estamos dando cuenta que no es un alimento de pobres, es un alimento que tiene mucho que dar en la nutrición del ser humano. ¿Sí? Dice más, se ha de incluir en la lista de cereales de uso regular, aunque a menudo es la gran omitida. No le hacen mucha gente caso. Vamos a ver por qué no le hace mucho caso la gente a la cebada y se ha sustituido por el trigo. Y dice aquí que en comparación con el arroz, dice, por ser un cereal más equilibrado que el mijo, por su gran aporte energético, o de la quinoa, aunque no sea un cereal, por su ligereza y digestibilidad, pero se suele a menudo olvidar a la cebada. Entonces, ¿por qué se le suele omitir a la cebada si tiene estas importantes propiedades? Vamos a ver aquí adelantito, es la parte que me importa mucho ver por qué fue sustituido. Dice aquí las características nutricionales de la cebada. Dice que es un alimento con propiedades muy particulares de esta gramínea. Es originaria de Asia y de África. Y dice, tiene más fibra que el trigo, de hecho, pero tiene mucho menos gluten. Aquí está la parte que quería señalarles. Dice que tiene menos gluten que lo que es el trigo. ¿Qué provoca que la cebada tenga menos gluten?
dice aquí, por esta razón los panes de cebada son más compactos y menos esponjosos. Por consiguiente, aquí estamos llegando a la parte por qué la gente prefiere más el trigo que la cebada. Porque vamos a ver que a la gente le llama más la apariencia. La apariencia, un pan de trigo va a ser más grandote. Es decir, un pan de 60 gramos, ejemplo. Un pan de 60 gramos de trigo contra un pan de 60 gramos igual, pero de cebada. El pan de trigo va a ser más esponjoso, más grandote. A pantalla, vamos a llamarlo así. Sin embargo, el pan que es de cebada, cocinándolo igual de la misma forma, va a ser un pan más pequeño, de menos cuerpo, vamos a mencionarlo así. Entonces ahí es donde estriba la cuestión de que la gente deja llevar más por la apariencia. Entonces, si comparamos esto con la fiesta que estamos hablando del Pentecostés, le podemos sacar mucha ilustración aquí de que la fiesta del Pentecostés no abulta mucho para algunos, pero es una fiesta bastante y muy importante, si así se le quiere comparar con la cebada, que es de lo que estamos en particular platicando. Dice aquí más que este alimento en particular tiene nutrientes esenciales, aminoácidos esenciales, que son muy importantes en la nutrición del ser humano. Y además dice aquí la parte superior de este último, dice: la cebada es muy buena fuente de inositol, que viene a ser una sustancia considerada durante mucho tiempo como vitamina del grupo B. El inositol evita la rigidez de los capilares, es tónico cardíaco, regula el colesterol, evita la acumulación de grasa en el hígado, protege el sistema nervioso y combate la ansiedad y la depresión. Entonces, ¿quieres sentirte bien anímicamente? Consume cebada. Entonces, esta cebada, como lo vimos en un principio, su valor era de 1/3 de lo que es el trigo, pero con el tiempo van cambiando las cosas y este alimento que se le han encontrado con el tiempo muchas cosas muy importantes para la nutrición del ser humano y que ha sido despreciada por la imagen, por lo que abulta, ignorando cuál es su contenido nutricional. Entonces, aquí están los datos nutricionales de la cebada, y quisimos ver qué ha pasado con el tiempo. Si bien en la antigüedad la cebada estaba a 1/3 del valor del trigo, en la actualidad, ¿cómo está esto? Vamos a ver esta tabla. Me parece que es de la central de abastos. No es de la central de abastos, perdón. O sí es la central de abastos, pero de allá de Europa, creo. Y vamos a ver aquí que dice que hay una cotización de lo que son los cereales. Hay 2 tablitas, si las pueden ver. Y quisimos tomar en cuenta ahí lo que es el trigo y la cebada. Si nos damos cuenta, la cebada con el tiempo ha ido tomando valor. ¿Qué tanto? Pues si nos damos cuenta ahí, el trigo tiene un número de 183, no sé si sea euros o pesos, pero si se dan cuenta, la cebada tiene un costo de, ¿cuánto dice ahí? De 168. ¿Sí? Entonces, de 183 a 168 ya no hay mucha diferencia, ya no es ni la mitad. Entonces quiere decir que la cebada ha ido ganando valor, así como el Pentecostés precisamente ha ido ganando valor en la vida de los seres humanos. Y con el tiempo esta fiesta va a ser sin duda muy reconocida por todos los gentiles, y esperemos que la obra de nuestro Dios se extienda muy por encima de lo que nosotros conocemos, y que venga a ser ese elemento sustancial en la vida de los seres humanos. Esperamos
sus comentarios y no olviden ese pulgarcito hacia arriba.